Esta persona me buscó porque quería pagar todas sus deudas con el retiro de la AFP, que es el Fondo de Pensiones en el Perú. Hola, soy Ara y bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal Ara Retadora. Mi nombre real es Arantxa Laiseca y soy coach financiera. Ayudo a las personas a entender mejor el dinero y a crear sus propias herramientas de bienestar financiero. Te voy a compartir algunos de los casos que llegan a mí con los cuales quizás te podrías sentir un poco identificada o identificado. Recuerda que las finanzas son sumamente humanas, así que cada caso es totalmente distinto del otro. Todo lo que te esté pasando es válido y siempre hay que mantener un enfoque en encontrar una solución. Vamos al Excel para mostrarte este caso. Vamos a empezar en el Excel. ¿Por qué quiero usar un Excel para explicarles este caso? Porque es importante tener algunos datos, tener contexto. Entonces, esto que acabo de mencionar es lo primero, ¿no? El contexto de la persona. Porque cuando vemos casos de finanzas personales, el apellido de esa palabra es lo más importante, personales. Cada caso es totalmente distinto del otro, ¿ok? Entonces, no voy a decir el nombre de esta persona, yo los casos los comparto de manera anónima, pero vamos a poner las características. Esta persona es una mujer, tiene 30 años, ¿ok? Soltera, sin hijos, es empleada actualmente, me refiero a que cuenta con un trabajo en planilla, ¿no? Un trabajo formal, ¿ok? Y tiene una profesión que le permite generar ingresos adicionales a lo que le paga su salario. ¿Ok? Este es el contexto. Vamos a poner acá el contexto de la persona y luego vamos a pasar a los datos del caso. Datos del caso en cuestión. ¿Ok? Entonces, los tengo acá anotados para no olvidarme de nada. Datos del caso. Tenemos, voy a hacer este ejercicio en dólares para que podamos entenderlo a nivel Perú, países de la región, Estados Unidos, etcétera. Quien nos esté viendo lo va a poder entender claramente si utilizamos una moneda más internacional como los dólares, ¿no? Entonces, tenemos ingresos mensuales netos, que quiere decir después de impuestos lo que le transfieren a su cuenta, son más o menos $1,700. Vamos a cambiar esto a dólares, ¿ok? Ingresos mensuales netos, tiene variables de otros trabajos que hace, no me dijo cuánto, pero digamos que los tiene, XXX, y tiene un caso de deuda alta, ¿no? Entonces ha asumido mucha deuda total, estamos hablando de unos $6,000. Vamos a copiar el formato, ok, estos son los datos de la deuda. ¿Cuál es la naturaleza de esta deuda? Tenemos deuda por consumo, tarjetas de crédito, vehicular, ¿no? Se compró también un auto y deuda familiar para pago de educación. ¿Okay? Pidió dinero prestado para realizar el pago de la universidad. Voy a poner un poco más de zoom en el Excel para que no hayan problemas con la visualización. Ok, creo que ahí estamos bien. Entonces tenemos como contexto esta información. También parte de esta deuda se debe a un robo, que es un poco lo que la tiene más frustrada, ¿no? Este robo de la tarjeta. Básicamente lo que le pasó a esta persona, le robaron su tarjeta, hicieron transacciones con esta tarjeta, el banco nunca le reconoció la devolución de su dinero, entonces ahorita está pagando una parte de esta deuda, dinero que esta persona no utilizó en lo absoluto. Yo entiendo que estos casos pueden generar mucha frustración. He escuchado más de una vez estos casos en los que alguien ha asumido una deuda de una expareja que obviamente no quiere pagar y termina asumiendo la responsabilidad de pagar, casos en los cuales han habido robos no reconocidos por las instituciones financieras. Recuerden, es muy importante asegurarnos de estar pagando un seguro en las entidades bancarias con las que trabajamos, ¿ok? Si es posible, un seguro que cubra absolutamente todo. Por favor, tomemos ese tipo de seguros. Hoy en día es muy fácil el tema de asaltos, ya sea cibernéticos o de manera presencial, sobre todo si vivimos en países de Latinoamérica. Así que, por favor, tomemos precauciones utilizando los servicios de los seguros. Y de todas maneras, ella teniendo seguro, el banco lamentablemente no le reconoció esto, así que tiene que pagar una parte de esta deuda, está en el robo de la tarjeta que sufrió el año pasado, ¿ok? Entonces,
Perdón, esta situación se generó aproximadamente desde el 2022, ya estamos hablando de hace más de un año. Hay otra cosa importante del contexto de esta persona que lo voy a poner acá y lo voy a poner, nivel de educación financiera. Vamos a poner aquí que tiene conciencia de la importancia, recién está iniciando en construir un hábito de ahorro y no tiene aún conocimientos de inversiones o multiplicación de su dinero. ¿Ok? Este dato también es relevante para el caso que vamos a ver. Siguiente, la duda que pone ahí en cuestión. Duda, retiro mi AFP para pagar una gran parte de mi deuda. Acá yo les quiero, primero les voy a pedir que por favor tengamos mente abierta. Les voy a tratar de sustentar mi respuesta. Yo sé que en el tema de la AFP siempre hay muchas opiniones, pero les quiero contar lo que yo le recomendé. Para poder explicarles lo que yo le recomendé, vamos a hacer un formato de presupuesto bastante sencillo, ¿ok? Vamos a poner meses. Esto, imagínense que lo habíamos visto en enero. Ya pasaron unos meses desde que lo revisé con ella. Mayo, junio. Primero le pedí que observemos imaginariamente cómo es su fluctuación de dinero anual. Y para eso, claramente, nuestro aliado número uno siempre va a ser un presupuesto, ¿ok? Aquí vamos a tener los ingresos fijos, ingresos variables y los ingresos adicionales. ¿Por qué? Porque recuerden que ella tiene, está en planilla, está en un trabajo formal, por ende ella recibe en julio y en diciembre una gratificación al trabajar de manera formal. Entonces, ingresos fijos, tenemos $1,700 que ingresan todos los meses neto. Tenemos ingresos variables que ni siquiera los vamos a considerar en la ecuación actualmente. Y en julio tenemos aproximadamente unos, voy a considerar ahora, $2,000 que ingresan adicionales por razón de la gratificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo le comenté a ella? Si el total de tu deuda, me faltó algo muy importante del contexto. Los gastos variables son bastante bajos. No tiene carga alta de gasto fijo, ¿ok? No está pagando, digamos, un alquiler, no tiene hijos, no está pagando el colegio de los hijos, no tiene, tiene un auto bastante económico, no paga mucho por la gasolina del auto, se puede transportar en el auto con facilidad, no alquila un almacén, no alquila una cochera, paga sus servicios, etcétera, ¿ok? Entonces sus gastos, sus gastos variables y fijos son bastante bajos. Entonces, ¿cuál fue mi recomendación? Luego de una evaluación, lo primero que yo le dije es, tú podrías ahorrar mensual unos $300 de sus 1,700, que si lo vemos en porcentaje, estamos hablando del 17% de su sueldo, ¿ok? Entonces, ¿puedes ahorrar? Me dijo, sí, sí puedo ahorrar $300 mensuales. Ok, perfecto. Luego tenemos estos ingresos por la gratificación, ¿ok? Entonces, en ese momento yo le dije, veamos tu presupuesto. El AFP tú lo vas a poder retirar más o menos aquí, entre junio y julio. Con más certeza, en julio, digamos, te entregan el dinero, ¿ok? Acá es el retiro de la AFP. Muy bien. Recordemos, por favor, que el AFP es el fondo de pensiones. Es igual a ahorro automático que nos descuentan de nuestro sueldo mensual, de nuestra planilla, para nuestra jubilación, ¿ok? El objetivo de ese ahorro, futuro, objetivo futuro, cuando ya no podamos trabajar, ¿ok? Ese es el objetivo de ese ahorro. ¿Cuál fue mi preocupación cuando ella me hace esta pregunta? Una persona que ha caído en deuda por consumo, ¿no? Por tarjetas de crédito,
por un crédito vehicular que de repente en su momento no era el momento para comprar un auto, ¿no? Que además hasta el momento no está generando un comportamiento de ahorro constante, inclusive con la capacidad de hacerlo, y que no tiene capacidad actual o de conocimiento actual de inversiones que le den un mayor porcentaje de ganancia que lo que te da una AFP, que aproximadamente estamos hablando en soles, que es la moneda peruana, a un 7% de rentabilidad anual. Mi recomendación es que en estas características esta persona evite retirar el dinero. ¿Por qué? Porque uno no va a poder aprender realmente de lo que la ha llevado a esta situación de la deuda, ¿ok? Sí, hay definitivamente un porcentaje de esta deuda en un caso fortuito, que es el robo de la tarjeta, pero la mayoría de la deuda está concentrada en otras tarjetas de crédito, en otros consumos. Entonces, lo más importante cuando nosotros nos metemos a nosotros mismos en estas situaciones financieras es hacer un frente a eso y aprender. No vamos a estar libres de estos errores, señores. O sea, yo llevo 7 años estudiando las finanzas personales y hace 2 años cometí el peor error. Entonces, es una materia en la cual estamos aprendiendo constantemente y eso es lo rico de este trabajo y de estas actividades y eso es lo rico del dinero, ¿ok? Que vamos a aprender constantemente cómo podemos ir mejorando. Entonces, con mucho ánimo le dije, esta es una situación hermosa para que puedas aprender muchísimo a que esta situación no te vuelva a pasar. Si tú fácilmente tomas el rescate que te está mandando ahorita el gobierno y pagas tu deuda y te olvidaste, esa facilidad no va a permitir que realmente haya un esfuerzo de tu parte para cubrir ese error o para remediarlo y que te dé un aprendizaje que se va a quedar grabado en tu memoria, en tu subconsciente. Y te va a permitir que este aprendizaje se quede en tu memoria si tú haces algo al respecto, si tú tomas decisiones, cambias las decisiones que vienes tomando actualmente, observas tu dinero, haces este ejercicio de autoconocimiento financiero, anotas tus gastos, ves qué gastos puedes ajustar en pro de solucionar el error con tus propias estrategias. Esto te empodera y te permite saber que eres capaz de salir de estas situaciones. Entonces, para mí, eso es sumamente importante. Segundo, hay una alta posibilidad de que este ahorro no se vuelva a generar en el corto plazo y este ahorro es para el futuro de esta persona, para cuando esta persona ya no trabaje, para dentro de 30 años más, ¿ok? Y año a año uno tiene que reunir su dinero. Yo sé, quizás es difícil a los 30 años tener una conciencia de cuánto dinero debemos tener en unos 30 años más para nuestra jubilación y quizás lo vemos como algo lejano, pero realmente depende de nosotros si queremos aprovechar el hecho de que faltan 3 años con la oportunidad que nos da eso de cómo se puede multiplicar el dinero para llegar a tener una jubilación con el estilo de vida que soñamos o simplemente apretarnos, dejar muy pocos años para generar ese ahorro y terminar siendo responsabilidad de lo poco que nos puede entregar un fondo de pensiones o de nuestros familiares, es decir, hijos o familiares que se vayan a hacer cargo de nosotros. Entonces, está en nosotros tomar esa decisión, ¿ok? Entonces, esas fueron un poco las dos maneras en las cuales yo vi la importancia de esta decisión. Entonces, tenemos en julio el retiro de la AFP. ¿Qué pasa? Si yo genero este ahorro, en julio ella va a tener de ahorro todo esto, $2,100 ahorrado, más gratis, la cobra también en julio, aquí está, 1,700. Si sumamos estos dos, ella en julio igual va a poder pagar de su deuda $3,800. Entonces, la deuda son $6,000. Si yo a la deuda le pago esto, estoy pagando más de la mitad de la deuda. Me quedan $2,200 por pagar. Esto es en julio, ¿ok? Esto es julio, escenario julio. Primer pago de deuda. Ya la bajé a $2,200. Luego continúa el año desde agosto y llega a diciembre. Vamos a pegar este cuadrito. Llega diciembre. No tenemos acá opción de retiro de AFP, segundo pago de deuda. Recuerden, no estoy considerando la AFP. Esto es netamente el ahorro que ella podría generar, ¿ok? Entonces, ella de agosto a diciembre ahorraría $1,500 más la gratis que le van a pagar en diciembre, $3,500. ¿Cuánto le quedaba por pagar de la deuda? $2,200. Es decir, terminaría de pagar su deuda en diciembre y le sobrarían $1,300 para el ahorro sin tocar
su fondo de pensiones para su retiro, ¿ok? Sin tocar su fondo de pensiones para su retiro. Entonces, por eso es importante que una decisión como esta logremos verla desde esta perspectiva. ¿Qué ejercicio hicimos? Contexto, entender las características de la persona. Datos del caso, ¿cuántos son los ingresos? Si hay oportunidad de ingresos variables. Ojo, acá no estoy considerando los ingresos variables que van a potenciar mucho más su ahorro. ¿Cuánto es la deuda total? ¿No? ¿Cuál es su capacidad de gasto o la cantidad de gasto? Si estamos en una situación de gasto muy ajustada donde no hay un gap para poder ahorrar, quizás se pueden contemplar otras soluciones. Si ella hubiera tenido el gasto muy ajustado, me hubiera agarrado de aquí antes de ir a la AFP, me hubiera solventado de los ingresos variables para poder hacer la amortización de sus préstamos con su propio esfuerzo. Como última vía, si realmente no existían variables y el gasto fijo y variable mensual era demasiado alto y difícil de reducir, que en muchos casos sucede, ahí recién hubiera contemplado una porción del retiro de la AFP para pago de la deuda solo y únicamente porque va a pagar su deuda, que normalmente en este país tiene porcentajes de tasas de interés demasiado altos. Ahora que ya les mostré el análisis, quería explicarles por qué le recomendé esto. Consideré 3 factores: la causa de sus deudas, su nivel de educación financiera y el hábito de ahorro que tiene desarrollado actualmente. Considerando estas 3 cosas, lo más recomendable es que ella deje el dinero en el fondo de pensiones actual porque es su dinero de seguridad futura. Aún no tiene la capacidad actualmente para poder gestionar mejor que el fondo ese dinero y, sobre todo, más importante, porque quizás lo inviertes ahorita, pero no gastarlo en un mediano o corto plazo. En un futuro, cuando ella haya salido de deudas, mejorado su comportamiento de gasto y aprendido a invertir y ahorrar, puede volver a contemplar el hecho de retirar ese dinero para invertirlo mejor que el fondo de pensiones, pero sí, solo sí, ha pasado por todo este proceso educativo. Adicionalmente, yendo más al actuar humano, psicológico, subconsciente, esta es la mejor manera de entrenar nuestro cerebro para no seguir acostumbrado a la recompensa inmediata. Si ella retira ahorita su dinero del fondo de pensiones, va a tapar el hueco rápidamente y fácilmente y no va a aprender su lección. Este error le va a seguir sucediendo a lo largo de toda su vida y en situaciones más complicadas, como de repente cuando ya tenga una familia, cuando tenga la carga de gasto, de tener hijos de repente, cuando tenga que pagar una hipoteca. Queremos aprender de nuestros comportamientos actuales para evitar situaciones peores en el futuro y más bien empezar a tomar buenas decisiones. Realmente este caso me parece una situación hermosa de sabiduría de la vida si lo sabemos aprovechar bien. Lo que más reconozco de esta persona que me buscó es que busque ayuda, que trate de buscar otras opiniones y no se quede en su mente y en lo que su mente le dice que debe hacer. Hagamos eso siempre, así seas un experto o experta en finanzas, igual siempre busca una segunda opinión, nunca sabes qué te puede sorprender. Cuéntame qué te pareció este caso en los comentarios y si a ti te ha sucedido algo similar. Si quieres, también me puedes dejar tu propio caso en los comentarios o escribirme por Instagram a ara.retadora.pe y utilizaremos tu caso para otro análisis. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!